aquí estamos con Gálatas directamente 4, que dice Gálatas capítulo 4. Pero es bueno considerar 3 puntos antes de empezar de lo que es Gálatas 4. Número 1, Pablo nunca estuvo en contra de la ley de Dios. ¿Estamos bien con eso? Hasta lo que hemos leído hasta este momento, si él hubiera estado en contra de la ley o de la Torá, ya hubiera sido apedreado, igual que Esteban. Apedreaban a todos los que estaban en contra de la Torá y a todos los que estaban también con Yeshua en ese tiempo. Pablo, 2, estaba en contra de los judaizantes. Sí, él estaba en contra de los judaizantes, los que ponían por encima de la Torá la ley y las tradiciones de los hombres. Él estaba en contra de ellos. Número 3, la predicación de Pablo estaba basada en la Torá y su testimonio personal como con el Mesías. ¿Usted recuerda? Él dijo, ¿quién me puede quitar la experiencia que tuve directamente con él? Él fue quien me envió a hacer este trabajo. Yo no lo estoy haciendo por mí mismo. Fui enviado, por eso él es el Shaliach, él es el enviado, él es el apóstol. Eso es importante. Y ahora, 12 puntos de Pablo, que ahora sí, ya estamos en temas nuevos, que sería bueno que tú consideres, para que te des cuenta cuán importante es el libro de Gálatas y su autor. Número 1, Pablo era un judío de nacimiento, Hechos 22:3. No voy a leer los versículos, te los voy a dar nada más. Número 2, Pablo era fariseo de fariseos. O sea, no solamente era judío de nacimiento, sino era un judío practicante, pero de los de más alto rango. Número 3, Pablo había sido enseñado bajo la instrucción de Gamaliel. ¿Y Gamaliel quién era? Él era un hombre muy respetado de la escuela de Hillel, que justamente gracias a él no se equivocaron tanto los perseguidores de Pedro y los discípulos, gracias a Gamaliel. Número 4, circuncidado al 8º día. Pablo fue circuncidado al 8º día, y miren, no puse los versículos ahí, pero después lo voy a hacer. Y Pablo tomó el voto nazareo en 2 ocasiones. Gracias, mi amor. Tomó el voto nazareno en 2 ocasiones, Hechos 18, y lo puedes ver en Hechos 21-26 también. O sea que con esto te puedes dar cuenta que Pablito, nuestro amado Pablo, era un practicante de la Torah. ¿Qué es el voto nazareno? Es algo que está en número 6. O sea, realmente es Torah misma. 6. Hizo circuncidar a su discípulo Timoteo. Hechos 16:3. ¿Qué significa esto? Que Pablo quería que Timoteo esté en el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Número 7. Pablo asistía a la sinagoga en cada Shabbat. Pablo no empezó ni continuó el cristianismo. No existía el cristianismo. Lo que existía era un movimiento dentro de la sinagoga llamado los netzaritas o los nazarenos. Además, también eran llamados como los del camino. Por eso Pablo asistía a la sinagoga. ¿Qué días se reunían en la sinagoga? ¿Los domingos? No, los Shabbats. No el sábado, no somos adventistas. No el sábado, el Shabbat. El sábado es el Saturday, es el día de Saturno. Nosotros no somos sabatistas, somos hijos del Señor que guardamos el pacto eterno, el Shabbat. Número 8. Pablo celebraba las fiestas o festividades bíblicas, y lo puedes encontrar en todos estos versículos. 1 Corintios 5:8, Hechos 18:19-21 y Hechos 20:26 y el capítulo 16. Pablo, número 9, son 12 características, decía al gentil que al estar en Cristo ya no es más un gentil. Por eso que cuando alguien le dice nosotros somos los gentiles y todavía dicen teología paulina,
¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Un gentil es alguien que está fuera del pacto. Pablo decía, ustedes ya están en Cristo, ya no son gentiles. Efesios, el capítulo 2 en adelante. Pablo decía al creyente que ahora es linaje de Abraham, heredero de la misma promesa. Ese es Pablo, el autor de Gálatas. Número 12. Pablo decía al creyente que es copartícipe de Israel. O sea, si tú estás en Cristo, aparte de ser linaje de Israel, eres parte del pueblo de Dios. Parte del pueblo de Dios, heredero de las promesas. Y 12. Pablo no escribió la carta de Gálatas para anular, reemplazar o disminuir la ley de Dios, sino más bien para validarla y ponerla por encima de cualquier ley humana. Ese es Pablo, de quien estamos hablando, y era necesario explicar porque han habido preguntas en estos días que me han estado haciendo, y una de ellas es, y hoy quiero responder, me preguntaron, al saber que Pablo le tomó 17 años para empezar a predicar con denuedo y todo, ¿será que yo también tengo que esperar 17 años? Pues le diré, hermano, no, para nada, en absoluto. En realidad hay un tema con Pablo muy importante. Primero que en ese tiempo, o sea, no había lo que tú y yo tenemos en un celular. Mire, lo que tú y yo tenemos en un celular no lo tuvo ni el rey Salomón. No lo tuvo nadie de nuestros antepasados. Tú y yo tenemos no solamente la Torah en nuestras manos, tenemos todos los recursos que podríamos haber soñado. No sé si ustedes de mi generación, pero en mi generación, cuando yo era un jovencito, había un teléfono en el barrio, ni siquiera por familia. Y para hacer una llamada tenías que hacer conferencia en una de las cabinas en ese tiempo era Entel, en donde yo vivía, y una cola muchas veces para hacer. O sea, vivimos en un tiempo donde el conocimiento se ha acelerado. Imagínese Pablo en su tiempo, a él le tomó 17 años, 3 años primero limpiarse de toda la mugre que había recibido de todo lo que es el judaísmo, ese judaísmo malo, que no es realmente, bueno, no es malo realmente, perdóneme, no debería haber dicho eso, ese judaísmo que se estaba sobreponiendo a la Torah, le tomó 3 años entender eso, y le tomó 14 años estar, o sea, más de cerca con los apóstoles, más de cerca con ellos. Entonces, si nosotros resumimos todo eso, pues a nosotros, de verdad les digo, hermanos, si somos diligentes de verdad, lo máximo que necesitaríamos para entender esto del camino es, ¿sabe qué? No un tiempo. Lo que tú necesitas es mínimo un curso básico, déjeme decirle bien, un curso básico y estudiar, o por lo menos escuchar, la Biblia en 100 horas. Porque eso te va a enseñar en cronología toda la historia de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Con eso, tú ya tienes suficiente material, escúchame bien esto, para empezar a predicar a esa persona que ves en el espejo todos los días y después a tus hijos y luego a los demás. ¿Me explico? Pero recuerde, es necesario predicarnos a nosotros mismos primero. ¿Por qué le digo esto? Cuando yo estoy hablando aquí, cada vez que hablo, realmente trato de santificarme, ya sea por el Tevilá, ya sea por medio de algunas cosas, pero estoy tratando de aprender a hacer eso. Y al santificarme, quiero reflexionar en que si he pecado o no estoy al día con mis cuentas con Dios y quiero ponerme al día. Y así predico. Y eso es una constante en nuestras vidas. No hablemos del Señor simplemente. Tenemos que
limpiarnos, santificarnos, que nuestra mente esté purificada. Y para eso son los Shabbats. Para eso son los Shabbats. Entonces, con esta introducción espero que Pablito, nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, sea realmente bien interpretado y no tan mal interpretado como está en la boca ahorita de tantos protestantes especialmente, y ni qué decir de los católicos. Ellos no solamente lo han tergiversado, hasta le han puesto el San Pablo. ¿Ustedes escucharon eso? Eso es una de las cosas más, diríamos, humanistas y de la parte de la religión que hay. ¿Quiénes son los que todavía santifican? Pues es la cuarta bestia. O sea, y no se deje engañar con que le pongan a Pablo San Pablo o a Jacobo Santiago. No, miren, el asunto nada más ocurre en la Biblia que ellos han podido torcer o manipular, pero no creo que usted haya escuchado un San Moisés. Espero que no. No creo que haya escuchado o sea, los sanes más los han puesto a la mayoría de los del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento como que ahí se han cuidado un poco. Pero bueno, no sé si habrá algún San Moisés en algún lugar, pero espero que no. Bueno, Gálatas 4 entonces lo vamos a leer. Dice, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Esta parte está hablando de que Yeshua mismo, o sea, el heredero de todo, de igual modo, él debía ser levantado en las mismas condiciones que nosotros. ¿Sabía usted? Él fue circuncidado al 8º día, como todos los del pueblo de Dios, o sea, los que eran de la generación de Abraham. Y él también tenía que recibir la instrucción del Padre. Usted leyó que él crecía también en sabiduría, en obediencia. Él tuvo que aprender obediencia. ¿Cómo es posible que el mismo Yeshua tuvo que aprender obediencia? Y tenemos el ejemplo con Juan el Bautista, ¿recuerda usted? Claramente podría haber torcido o evadido o reemplazado lo que iba a ocurrir en el bautismo, porque Juan mismo le dijo, yo no soy digno de hacer esto. ¿Y qué le dijo Yeshua? Que tenemos que obedecer, hagámoslo esto, porque así está escrito, o sea, vamos a obedecer al Señor. Ese es el Yeshua maduro, no hay un Yeshua inmaduro, pero ese es el Yeshua ya preparado para empezar el ministerio de 3 años y medio, para empezar ese ministerio que ha transformado todas nuestras vidas. Así también, versículo 3, nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué son los rudimentos del mundo? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí hay que tomar en cuenta. Yeshua nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto quiere decir que cuando vino Yeshua, él vino a vivir en las mismas condiciones de la ley torcida o la apostasía en la cual tú y yo estamos viviendo. ¿Para qué? Dice versículo 5, redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hijos. O sea, Yeshua viene a sacar de la religión a las personas porque habían caído en la religión por estar en esa apostasía, lamentablemente esclavizados, para que seamos adoptados, no miembros de ninguna religión, sino hijos, porque así es el plan de Dios. Él está buscando no una, vamos a decir, no una gran iglesia, sino él está buscando una esposa en toda la tierra, un solo cuerpo. Y esta esposa está compuesta por hijos, por varios hijos. ¿Por qué hijos? Porque los hijos conocen el corazón del Padre. El hijo conoce el corazón del Padre. En cambio, el siervo conoce el bolsillo del Padre.
Eso es diferente. Nosotros no trabajamos para el Padre por causa de que le hacemos un favor a Él o le estamos pidiendo un salario. Trabajamos para agradar al Padre por causa de la herencia. Escuche bien esto, la herencia que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Y esta herencia no solamente tiene que ver con la vida eterna, sino tiene que ver con el propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra. Y el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, usted recuerda, es santificarnos. Es para eso. Dios, en otras palabras, nos está dando una ventaja aquí en este desierto. Por eso es que no nos hemos muerto. No es para que evangelicemos, olvídese de eso. O sea, claro que tenemos que evangelizar, especialmente a nuestra familia, pero no vaya a confundir como antes yo mismo predicaba. Venía cualquier persona y decía, lo primero que tienes que hacer es evangelizar. ¿A quién? A tu vecino, al barrio, en el micro, en el avión, en todas partes. Y miren, no es una mala idea, pero es una pésima idea si no has comenzado a evangelizarte a ti mismo y luego a tu familia. El evangelio comienza en casa. Y luego puedes ser misionero de la China, puedes ir a Egipto, puedes ir a todos los rincones de la tierra. Pero si no empezaste por tu casa, solamente caíste bajo uno de los dogmas de la tradición oral de las denominaciones. Entonces, tiene que ver este proceso de adopción con dos cosas. Primero, nos adopta, es decir, nos salva para después educarnos. ¿Quién tiene un hijo y no lo educa? Pues ese hijo ya no es hijo, es un bastardo. Así que, hermano amado, si tú estás pasando por pruebas, escúcheme bien esto, y esto lo tengo que aclarar muy bien. ¿Cuántos están pasando por pruebas? De verdad, a ver, yo estoy pasando por pruebas, no sé, no necesito un dolor ni nada, pero no hay uno que se salve. Si no estás siendo probado, hermano, tienes que pedirle al Señor pruebas, porque no estás siendo procesado en el horno de fuego. Y quiero nada más que te enfoques en algo importante cuando estás siendo probado por el Señor. Y viene ahí ese pensamiento, no sé si te vino, yo no sirvo para nada. ¿Cuándo aprenderé que no sirvo, que en vano he vivido, no debería haber nacido? ¿Cuántos pensamientos vienen a tu vida? Y quiero que nunca olvide esto que le voy a mostrar aquí. ¿Recuerdan este cuadrito que alguna vez les he mostrado? Es un cuadro en el cual tú puedes ver claramente que hay un espacio blanco y una mancha negra. ¿Me explico? Yo quiero pedirte algo. Tú vas a ser probado. ¿Pero en qué? Sí, la manchita negra se va a agrandar, agrandar, agrandar. Escúchame bien esto. Se va a agrandar, 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 hasta que va a llegar un punto en que solamente vas a ver más la mancha negra que otra cosa. ¿Te das cuenta? Vas a ver tanto esta mancha negra porque te has enfocado más en tus errores y no en el proceso. A ver si me explico. No te enfoques en tus errores, en tus problemas, en todo eso, sino más bien, en vez de decirle al Señor, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me tiene que ocurrir esto? Mejor preguntarle, Señor, ¿y por qué no yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy mejor que el otro? Es lo que yo dije cuando estaba pasando por cáncer. Yo dije, Señor, si yo era un siervo tuyo, te he servido tanto, he adorado, líder de alabanza, plantador de iglesia, todo mi currículum. Y Dios me mostró, y fue un YouTube. Yo me puse en el YouTube a buscar enfermos de cáncer sin cama. Eso nomás busqué y me encontré con el África. Y Dios, qué terrible ver gente que no tiene ni una cama. Me explico, ¿quién soy yo para decirle al Señor por qué a mí me tuvo que ocurrir el cáncer? Si yo tengo un hospital increíble, si vieran el hospital donde me han cuidado, uno de los mejores del mundo. Y aún así, solo por gracia de Dios me puedo sanar, ¿me explico? Pero ya empecé a cambiar mi pregunta y empecé a decir cuál es la lección, cuál es el propósito detrás de toda esta prueba. ¿Y saben qué? Me encontré con él, me encontré con la verdad. Me encontré con lo que hoy tú estás escuchando, porque fue durante el proceso de la prueba, fue durante el proceso de adopción. A ver si se entiende. Si tú no estás siendo probado, pedile pruebas al Señor, porque si no te vas a quedar como estás.
necesitamos crecer, hermanos. Así que por esa razón es que ya no somos esclavos de esas quejas, de esas quejabanzas. Ya somos hijos, y si hijos también somos herederos de Dios por medio de Cristo. En otro tiempo, dice el versículo 8, no conociendo a Dios, servíamos a lo que por naturaleza no son dioses, o sea, a los jueces, a los Elohim. Servíamos a ellos. Teníamos que agradar al pastor, teníamos que agradar al hombre, teníamos que agradar al juez, teníamos que agradar a cualquier persona. Hermano, libérese de esa esclavitud, la esclavitud que tuvo Saúl. Agrademos a Dios, guarde la Torá por agradar a Dios, no por agradar al hombre. Eso es religión nuevamente. Y es así, hermanos, como vamos a empezar a enfocarnos. Escúchenme bien esto, le voy a mostrar nuevamente la figurita, en la bendición que hay alrededor de la prueba, en la bendición que hay alrededor del defecto, en la bendición que hay alrededor de todo lo malo que te ha podido haber pasado. Enfoquémonos en que somos hijos. Dios es fiel y Él quiere hijos. Por eso es la carta de Gálatas, está sacándonos de esa mentalidad de esclavos para agradar a la religión. Más, dice versículo 9, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, esto es increíble, fíjese bien. ¿Será que a ti Dios te conoce? O sea, claro, te conoce, yo sé que te conoce en el sentido de tu nombre, a Él no se le escapa nada. Pero ¿será que tú le estás moviendo el corazón de Dios por las actitudes correctas que estás tomando en medio de la prueba? ¿O es que Dios va a tener que decir, oh, uno más del montón? Uno más del montón. O serás como ese David wow, ¿qué David? Ayer estuvimos viendo un poquito la novela, cómo lo presentaron a David. Una familia, yo no sabía tantas cosas de David, pero vivió tan menospreciado, con razón los salmos, que Dios lo escogió en medio de su humillación prácticamente. Lo mismo que le ocurrió a José en Egipto. Dios se fija todos los dolores que tú estás pasando, pero no se fija en el dolor. Escúchame bien esto. Él se fija en tu actitud que tienes en ese proceso del dolor. Él está buscando esas personas que dicen, sí, perdí mi familia, sí, perdí mi hija, pero te tengo a ti, Señor, para rescatarlos. Sí, perdí mi matrimonio, o sí, perdí mi dinero, o lo que tú quieras, pero que de tu boca sale una palabra que dice, aunque me duele, aunque no entiendo, yo quiero enfocarme en ti. Quiero conocerte a ti. ¿Y sabes qué? Él también te va a conocer, es decir, va a volverse a ti. O dice la pregunta, ¿cómo es que ustedes que conocían a Dios, escuchen bien esto, se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Escúchame bien esto, ustedes que ya están en Torah, ustedes que ya entienden estas cosas, ¿para qué quieren volver a las enseñanzas básicas del mundo, de la religión? ¿Para qué quieren celebrar Navidad, por ejemplo? ¿Quieren volver nuevamente a esas fiestas paganas? Perdónenme si hay algún nuevo aquí, si tú estás celebrando Navidad y todo, mira, no te preocupes, seguí celebrando si quieres, pero si hay alguien que ya entiende qué es eso, por ahí ya está el asunto. Pero yo no le voy a poner una piedra más pesada a alguien que todavía cree que Yeshua nació el 25 de diciembre. Si tú lo crees así, hermano, no te voy a juzgar. No estoy para eso, pero sí te voy a decir, estudia las escrituras y convéncete tú mismo. Pero yo no te puedo estar diciendo, saca el árbol de tu casa porque si no, no estás en el camino. No, no esperes eso de mí, hermano. Ya cambié. Yo solamente voy a orar por ti y si tú me das la oportunidad te voy a enseñar un poquito lo que sé y te voy a demostrar con la Biblia, pero el arbolito lo va a tener que sacar el Espíritu de Dios contigo y tus costumbres paganas también. Pero la pregunta es, si ya entendiste un poquito de la Torá, ya no vuelvas a los rudimentos de la ley oral, a esclavizarte con cosas, a esclavizarte con mandamientos de hombres. Ya no, ya necesitas a wake up, madurar,
Hay una manito levantada y le voy a dar oportunidad. Ahí estamos, Geraldine, estamos ya. Sí, pastor, justamente quería leer, Dale, porque dale. en esta versión, el versículo 4:10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ujú. Pero en esta que tengo aquí dice, voy a leer desde el 9, pero ahora que ya conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce, ¿cómo es que vuelven a dejarse esclavizar por esas realidades mundanas que no tienen fuerza ni valor? Todavía celebran como fiestas religiosas ciertos días, meses, estaciones y años. Así es. Wow. Y es verdad, ahorita en este momento, fíjense cuántas personas estamos conectados. Dice 41 cámaras. No todos los 41, las 41 cámaras y las personas que están alrededor, tal vez están en el mismo nivel, pero te doy una noticia, hermano. Si de pronto tú dices todavía no, yo no, tengo reuniones esta semana con personas que me han hecho algunas preguntas y saben que ese es el trabajo del pastor, ¿no? Siempre huele a oveja y voy a empezar nuevamente de cero con algunos y saben que nunca me canso, más bien me alegra el privilegio que tengo de tener que enseñar cositas básicas a muchos de los que están aquí presentes y digo que nunca se nos pierda esto. Realmente doy gracias a Dios por los nuevos que nos hacen acordar de dónde hemos salido. Así que si hay alguno aquí que de pronto, yo sé que no todos, hay varios que ya somos maduros y entendemos cualquier situación respecto a fiestas paganas, pero no que el otro sea inmaduro, sino simplemente ignora lo que realmente es la esencia, por ejemplo, de la Navidad, ya que hemos tocado el tema y está pronto a celebrarse. Pero hay una forma clara de descubrir la verdad y es pues buscando la verdad en la historia, el origen de las cosas, o el origen de la Navidad, y ahí se va a sorprender. Cualquiera de ustedes que me está escuchando y de pronto dice, no, porque yo todavía creo que Jesús ha nacido el 25 de diciembre, tranquilo, solamente haga una cosa, no confunda la ignorancia con la inocencia, ¿ok? La ignorancia es una cosa, la inocencia es otra. La inocencia es no saber nada. Uno puede morir inocente, pero no muera ignorante. Ignorante quiere decir que no te ha dado, o sea, has ignorado algo, pero no has buscado descubrir la verdad. O sea, no seamos ignorantes. Recuerda usted lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo perece por ignorancia, o sea, por falta de conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento que faltó? Los mandamientos. Muy bien. Finalmente me voy directamente, Pablo decía ahí, me temo me temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes. Fíjense la frustración de Pablo hablándoles a los Gálatas. Gente que ya estaba practicando la Torá, se va Pablo, vienen los judaizantes y les enseñan más a que se pongan el talid, a que practiquen un montón de cosas, pero ya no estaban trabajando en su carácter. Ahí es donde Pablo explota y por eso le critica a Pedro y le dice, y tú siendo judío ni vives como los judíos, ¿por qué enseñas a los gentiles, a nuestros hermanos a judaizarse? Y tú vives como gentil. ¿Qué te crees vos? Ese fue un asunto bien fuerte. Por esa razón, hermano, así como José muchas veces dijo, qué difícil es ahora. Para cuando él estaba era más fácil, dice, pero ahora cada juez que está saliendo por YouTube, cada maestro que está saliendo por YouTube, tengamos cuidado, hermanos. Ahora abunda un montón de maestros que se están peleando por las fechas, que se están peleando porque si es o no es el día, se están peleando por cómo se dice el nombre. Tranquilícese, no, nada más aprenda lo que le dije, haga un curso básico y luego estudie por lo menos la Biblia en 100 horas y va a ver que le va a servir bastante eso. No entre en los territorios donde Pablo casi se saca los cabellos pocos que le quedaban. Vamos terminando. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, Pablo les dice, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. O sea, Pablo pensó que iba a morir y por eso no tardó en enseñar
Y ¿sabe qué? Ese mismo pensamiento y sentimiento yo tengo en mi vida, especialmente por lo del cáncer. Pienso que de pronto, y perdóneme, no quiero asustar a nadie, de pronto hoy es mi último día y no por el cáncer, sino porque puedo cruzar la calle y puede ser mi última oportunidad. No se confíe, hermano, en que tiene mañana. Dice, ese es necio, porque hoy vienen a pedir tu alma. Anuncia el evangelio lo más pronto posible. Por eso no es anunciar nada más, sino es prepárese lo más pronto posible. Gálatas 14 dice, versículo 4:14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, ustedes me cuidaron, dice, me cuidaron como un ángel. Pablo dice, ustedes hicieron bien al principio. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? O sea, ¿dónde se perdió en ustedes ese amor por cuidar a las personas? ¿Dónde se perdió ustedes? Porque yo les doy testimonio de que si hubieses podido, hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pero ¿saben qué estaban haciendo ahora? Estaban en contra de Pablo por causa de los judaizantes. Me habéis hecho pues vuestro enemigo por decirle la verdad. Eso es lo que va a pasar, hermano. Por eso yo oro que usted no caiga realmente nuevamente en estas cosas. Es fácil, especialmente en el camino de la Torá, caer lamentablemente en esas situaciones. Tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. O sea, ¿por quiénes son ellos? O sea, aquí estos sellos son los tradicionalistas, los judaizantes, los de la vieja circuncisión. ¿Qué es lo que estaba pasando? Recuerda usted que estaban obligando a los nuevos creyentes, a los temerosos de Dios, a que si ellos no se circuncidaban, no deberían participar de los sacrificios del templo. Ellos estaban obligándolos. Entonces ahí es donde Pablo reacciona y dice, ¿cómo es posible que ustedes estén tratando de agradar más a esos judaizantes que a lo que tienen que agradar, que es alcanzar a las personas? ¿Cómo es que les ponen tantas cargas pesadas? Y ahí viene Yeshua en Mateo 23 y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Se da cuenta? Prosélito es que el temeroso de Dios ya quiere dar un paso más, pero no le dejan. Y una vez hecho, le haces, y el que logra ser como los religiosos, dice, le haces 2 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Eso es lo que hace la religión. ¿Por qué cree que hay muchos pastores que han invertido toda su vida, todo su dinero para estudiar en tal instituto teológico y cosas como esas? No quieren salir de ahí porque pagaron un precio muy alto para lograr esos títulos. Pero qué pena, se metieron en la carrera eterna. La carrera eterna tiene que ver con el reino, o sea, los pastores, todos los que tenemos que ver con el pastoral, nos hemos metido a la carrera donde solamente Dios es quien nos pone los méritos, no el hombre. Y si buscamos los méritos del hombre, estamos perdidos. Pero si buscamos agradar a Dios, ahí vamos a estar como David, aceptados. Porque ¿qué pasó con Saúl? Dios rechazó a Saúl como su servidor, o sea, como rey. ¿Y saben qué? No fue la primera vez. Dios le dio 3 oportunidades a Saúl y las rechazó y él las arruinó todas por una sola razón: no tener temor de Dios, sino tener temor de lo que dirán los hombres. Finalmente, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con ustedes. O sea, no sean hipócritas, les está diciendo aquí. Muchos padres o líderes hoy están diciendo lo que a los que están estudiando el camino, que prefieren verlos en el mundo que en el mundo que el judaísmo, confundiendo eso, ¿no? O sea, muchos te van a decir, prefiero que estés en el mundo que te conviertas en un judaizante. Eso están diciendo. No, no saben lo que dicen esos padres. Tú mantente fiel a la Torá y ámalos, honra a tus padres, respétalos y vas a ver que con el tiempo por lo menos te van a respetar, aunque ellos realmente no crean. Y por causa del respeto después tú les puedas hablar. Hijitos míos, versículo 19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Y dice, díganme,
los que quieren estar bajo la ley. Aquí es la ley oral. ¿No habéis oído la ley escrita? Si no sabes esta traducción, vas a pensar que la ley de Moisés, las dos. No, una sola es la ley oral y una sola es la ley escrita. En este caso, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley oral. ¿No habéis oído la ley? Escuchen bien esto. La ley escrita, o sea, ¿no habéis oído la Torá? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y la otra de la libre, y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre según la promesa, o sea, la herencia, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. En realidad esto se está refiriendo a la religión, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Si ustedes supieran de ese monte ahorita, es un negocio de los más horribles que hay. Es un negocio tremendo el tema de Arabia. Por eso antes de ir a Israel, no vaya así nomás. Primero estudie, porque si no, el viaje va a ser más pérdida de dinero que otra cosa. Vaya a aprender historia. Y corresponde, dice, a la Jerusalén, dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, sí, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Está en esclavitud. O sea, lamentablemente, ahorita todo lo que está ocurriendo con el monte Sinaí, con Jerusalén, con todo eso, es según la carne. Lamentablemente eso es pura esclavitud. Cuando yo fui a Israel, hermanos amados, estuve asustadísimo. Pensé que ahí terminamos. Estaba asustadísimo con toda la religión y el paganismo que veíamos en Israel en este tiempo. Así que tengamos cuidado de eso. Y esto sí es el final, más la Jerusalén de arriba. Ahora sí, ya se entiende mejor, porque lo anterior era religión. Más la Jerusalén de arriba. Recuerda quién es la esposa, la nueva Jerusalén, el nombre está aquí, Apocalipsis 21, la cual es madre de todos nosotros, es libre, libre. La Torá nos hace libres, no nos esclaviza, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, el versículo 28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora, eso está pasando ahora, por eso va a haber persecución. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, te voy a decir algo, hermano, para terminar. Pelea por tu herencia, la herencia que está en eternidad. No te agarres de la herencia terrenal que está en la religión. La religión no te va a guiar al Señor, te va a distorsionar al Señor. El reino de Dios no tiene acceso por medio de la religión. El reino de Dios tiene acceso únicamente por medio de la Torá y de Yeshua. Si no, no puedes entrar al reino. Como Estados Unidos, si quieres entrar a Estados Unidos, solamente lo puedes hacer a través de los caminos que te da migración. Si cumples esos caminos, esos mandamientos que te da Estados Unidos, en un tiempito más te sellan el sello de ciudadano. No vayamos a confundir el reino. En el reino se busca una ciudadanía. Para eso es el libro de Gálatas, para que no caigamos en la trampa de la religión. Sin embargo, esta misma carta se usa para ir en contra de ese camino de salvación, ese camino a la salvación que es la Torah. Y eso lo hacen predicadores de la talla de muy grandes. Estamos hablando de predicadores como Paul Washer, John MacArthur, Aldous Singh, predicadores que son tremendos, lamentablemente. Oren por ellos. Son gente buena, pero lamentablemente están enseñando una teología mezclada, lamentablemente. Ustedes saben que hace unos días era el aniversario de Lutero, o sea, de la Reforma. Y ahora entiendo que ese día yo lo celebraba, lo defendía tanto, tanto, tanto. Y ahora es un dolor para mí
cuando veo más de cerca a Lutero, digo, no puedo creer que hayamos hecho un héroe de un villano. Él realmente no era ningún héroe, lamentablemente. Él era la inspiración de Hitler. Lamentablemente no lo van a decir así, pero si usted quiere confirmarlo, nada más ponga al internet sobre las mentiras de los judíos. Ese es el último libro escrito de Lutero, es como el sello de él. Lutero realmente fue tal vez el que inició la reforma, pero lamentablemente eso fue nada más una trampa. Para que usted sepa, el único que hizo una verdadera reforma fue Pablo, porque después de Yeshua, el que puso las cosas claras y en orden a los judíos fue Pablo. Él fue el que hizo la reforma que va a llevarte a la eternidad. Yeshua pagó el precio y los apóstoles tenían que llevar el evangelio, pero no lo estaban haciendo hasta que Pablo vino y puso en orden las cosas. Gracias a Pablo, tú y yo estamos en el camino. Así es que Lutero lo que hizo fue reformar el catolicismo para convertirlo en protestantismo. Lamentablemente, se siguen celebrando las mismas cosas y aunque no lo queramos ver, esto es duro decirlo, yo sé que yo mismo soy pastor protestante, preparado en eso, pero ya llegó el tiempo de abrir los ojos. Y no hay muchos pastores que están con esta situación de acuerdo, sino más bien hay muchos pastores que están listos para, de verdad les diré, si es posible apedrearnos. Pero pues como ahora entiendo a los apóstoles que nada ni nadie me va a callar. Ahora entiendo por qué dieron sus vidas. No es que quiero esa prueba, ay Señor, líbrame de esa prueba. No creo que sea fácil, pero no hay forma de callarnos. ¿Cómo? ¿Cómo podrías callar a alguien que ya ha tenido la experiencia de la verdad? ¿Cómo callar a alguien que ya ha experimentado un Shabbat? ¿Cómo le puedes convencer que ya no practique el Shabbat? No, ahí necesitas la carta de Gálatas para que Pablo te dé, como decían algunos pastores, vamos a darles galatazos a esos de la ley. Los galatazos los van a recibir ellos porque la Biblia se interpreta a sí misma. Amén, hermanos. Hasta aquí hemos llegado y pues la siguiente sí terminamos. 5 y 6 son mucho más fáciles y cortos, pero hasta aquí quería llegar con la carta de Gálatas.